Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy vamos a hacer un programa monográfico. Vamos a hablar de la pertenencia de España a organizaciones supranacionales, especialmente la Eurozona y la Unión Europea. ¿Cómo influye esto en las políticas económicas que se siguen en España? ¿Cómo influye esto también en cualquier tipo de política que se sigue en España? ¿Qué limitaciones impone a los políticos españoles la pertenencia a estas estructuras supranacionales, y si esto realmente es un problema para implementar políticas pues como las que nos gustaría a los aquí presentes, que son políticas obviamente más orientadas al interés común de lo que son las que se están implementando actualmente. Para este programa contamos con un nuevo invitado, Alex García. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por proponer el tema y por participar, obviamente. Alex, eres miembro de RCMMT, eres autor de un libro en defensa del pueblo chino y escribes en una revista que se llama La defensa de la razón comunista. Eres antiguo militante. ¿Perdón? La razón comunista. Ah, perdón, sí, que lo he escrito mal. Escribes para la razón comunista. Eres antiguo militante. Eres antiguo militante comunista y ahora estás más orientado a posiciones soberanistas. Si no me equivoco, es así, ¿no? Correcto, sí, he tenido una evolución ideológica, sí. Sí. Y contamos también con Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro, que ya te conocen de sobra los oyentes. Sí. Me conocen de sobra e incluso alguno demasiado. Sí, eso parece. Tienes muchos amigos, pero también tienes algunos enemigos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Eso es que acierto. En fin, como decía un amigo mío, si agradas a todo el mundo, algo estás haciendo mal. En fin. Bueno, vamos a empezar lógicamente, describiendo un poco el marco en que vamos a plantear este debate, que es el de la Unión Europea, el del euro. Y a mí me gustaría, Alex, que nos empieces exponiendo cómo ves tú las limitaciones que tú crees que impone a España la pertenencia a estas dos organizaciones. A mí también me gustaría que habláramos también de alguna organización más, no solo esta, ya que también pertenecemos, por ejemplo, a la OMC, que es muy importante, y alguna más, pero bueno, vamos a centrarnos en un principio en estas dos. Y me gustaría que nos dijeras cómo ves tú la pertenencia de España a estas organizaciones y cómo influyen. Adelante. Vale, es complicado, la respuesta es complicada, pero se va a intentar porque afecta a España, y no solamente a España, en varios aspectos, ¿no? Bueno, el problema principal es que la pertenencia a la Unión Europea le ha robado a España la soberanía en determinadas cuestiones, soberanía para hacer políticas de Estado, políticas con una gran P, política comercial, política industrial, política presupuestaria, política fiscal. Incluso la Unión Europea mete sus narices en el modelo territorial tal cual país. Eso se ve en Francia, por ejemplo, pero no solo. Y el hecho de que además estemos en el euro nos perjudica aún más, porque quiero decir, por ejemplo, Polonia tiene su soberanía limitada, pero como todavía sigue con la moneda del zloty y además flota libremente, o sea, no está anclada al euro, pues tiene un crecimiento mayor que el que pueda tener otros países como Italia, España, que desde que entró en el euro su crecimiento es nulo, ¿no? Francia también, desde que entró en el euro, su crecimiento es muy bajo, su déficit comercial se ha profundizado enormemente, aunque bueno,
Ya sé que desde la teoría monetaria moderna tener un déficit comercial no es algo malo, incluso es hasta deseable, pero bueno, ahí ya depende de la visión de cada uno, ¿no? De cada economista. No voy a... Luego podemos profundizar más, pero básicamente ese es el problema. Las elecciones son una pantomima, porque cada año la Comisión Europea redacta un programa que antes se llamaba informe de orientación y política económica, ahora se llama más bien Programa Nacional de Reformas, y ese programa se elabora y se impone, básicamente, porque si no se impone luego hay sanciones, aunque y recibe el nombre de recomendaciones, lo que recomienda la Comisión Europea en ese informe, ¿no? Pero a efectos prácticos son obligaciones. Si no se cumplen, luego hay una sanción del 0,2% del PIB. Y eso independientemente de si ha ganado la izquierda, si ha ganado la derecha, si ha ganado el centro, la extrema derecha, la extrema izquierda, es una pantomima. Es decir, que lo único que nos queda es gestionar cuestiones que en francés se llaman societales, ¿no? Es decir, matrimonio gay, políticas LGTBI, políticas de género, es todo lo que nos queda, ¿no? Voy terminando. La OMC, personalmente, yo no soy partidario especialmente de salir. En la OMC está Cuba, está China, está Vietnam. ¿Sí? La OTAN, por supuesto, que nos pone un problema, en eso todos estamos de acuerdo. Otra cosa es cómo salir de la OTAN, eso puede ser un debate. Y finalmente, el Consejo de Europa, no soy partidario de salir, pero hay una estructura del Consejo de Europa que plantea problemas, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí que, no es un problema ahora mismo muy importante en España, pero sí nos plantea un problema, sobre todo de cara, por ejemplo, a expulsar a delincuentes extranjeros. Pero bueno, los problemas que hay en España no tienen por qué ser los mismos problemas de Francia, que es un país que también conozco bien, porque Francia está subiendo el espíritu, o sea, la opinión pública a favor de salir del espacio Schengen, ¿no? España no tiene tanto problema por el espacio Schengen. Entonces, bueno, básicamente es el análisis global, luego ya podemos profundizar. Pues yo creo que como principio de partida, pues para el debate está muy bien lo que has comentado, Alex, y vamos con Pedro para que nos comentes cómo ves tú las limitaciones que impone la pertenencia a la UE y a la eurozona a las políticas que se pueden implementar en España. Pedro, adelante. Bueno, la pertenencia a un marco político y normativo como es la Unión Europea, que es una entidad supranacional muy particular, porque no es un Estado federal ni nada por el estilo, no tiene... es una articulación política sui generis, ¿no? Porque, por un lado, no es un Estado, ni una confederación de Estados, pero por otro lado tiene una capacidad de influencia interna en los miembros que lo componen que es muy notable, ¿no? Es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces está claro, pertenecer a una estructura como la Unión Europea, pues supone la aceptación voluntaria de sujetarse a unas normas elaboradas no solamente por las instituciones nacionales de un país, sino por instituciones conjuntas, que habría que ver qué carácter tienen, y al mismo tiempo por un juego de mayorías y minorías, no necesariamente democráticas, sino entre los sectores de poder, no ya de las fuerzas presentes en tu propio país, sino a nivel continental. Es decir que, por ejemplo, en el caso concreto de la Unión Europea, pues existe un Parlamento, pero ese Parlamento Europeo pues tiene unas limitaciones en cuanto a las orientaciones y a la capacidad para legislar y para intervenir. O sea, tiene un alcance limitado, ¿no? Entonces hay otras instancias comunitarias que tienen más capacidad, su propia capacidad de intervención. Pero es que además de eso, la existencia de esa estructura llamada Unión Europea facilita enormemente el trabajo a los grupos de presión financieros
económicos y de poder de todo tipo que existen en Europa, y no solamente en Europa, porque también están presentes los norteamericanos. Es decir, que en realidad la estructura de la Unión Europea lo que permite es el trabajo de influencia, de lobby, de transmisión de influencias para cambiar políticas, no dentro del marco de un Parlamento nacional concreto, sino por una especie de puerta trasera que sería la instancia comunitaria. Y en esa instancia comunitaria, digamos que hay múltiples puertas y la del Parlamento solamente es una de ellas. Y entonces, claro, esto lo que significa es que no es simplemente que pertenezcas a una estructura que tiene unas reglas y que has aceptado tú voluntariamente. Es que esa estructura a veces parece pensada para voltear o puentear sería la palabra, en los sistemas de control democrático que existen dentro de cada Estado. O sea, en ese sentido, la Unión Europea, en ocasiones, pues parece algo así como la Disneylandia, como el sueño húmedo de los lobistas de poder importantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo planteo, ¿no? Sí, o sea, y luego Pedro, también una de las quejas que se leen o se escuchan más habitualmente es que las reglas que rigen la Unión Europea pues están muy orientadas hacia el mercado, muy orientadas a que haya una preponderancia de la empresa, especialmente de la gran empresa sobre el sector público. O sea, que le impone muchas limitaciones al sector público, bueno, también. Sobre la gran empresa, sobre el sector público. Bueno, digamos que lo que ha sido la historia de la reconstrucción de Europa posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha habido grandes empresas públicas en toda Europa y en todos los países de la Unión, de lo que actualmente es la Unión, y que han coexistido primero con la Comunidad Económica Europea y ahora con la Unión. Es decir, España, curiosamente, es la que ha ido liquidando su sector público, pero el sector público en Alemania, en Italia o en Francia es muy importante. Otra cosa es que en España el sector público ha retrocedido en cuanto me refiero a las empresas, por ejemplo, en temas estratégicos y tal. Bueno, con esto lo que quiero decir es que en la historia de la Unión Europea, si la hacemos, pues podemos ver que hay fases. Entonces, hasta llegar a los años 80, digamos que el poder está más repartido dentro de la Unión entre lo que sería una Alemania que estaba reconstruyéndose y poniéndose las bases para adquirir un enorme peso económico y una enorme influencia, y una Francia que también buscaba una reconstrucción, ¿no? Entonces la Unión Europea nace a raíz de la necesidad de conciliar a Francia y a Alemania en un marco determinado, ¿no? Y lo que va a pasar a mediados de los 80 es que la etapa socialdemócrata más pura, digamos, dentro de lo que fue el periodo posterior a 1945, entra ya en declive, ¿no? Es decir, hay una reacción que no conservadora, sino neoliberal, que viene de Estados Unidos y del mundo anglosajón y que va a tener sus aliados. Y entonces yo lo ejemplificaría de la siguiente manera. Es la pérdida de poder de Jacques Delors, ¿no? De lo que sería la Francia que había puesto una determinada línea, ¿no? O sea, hay una etapa en la que la Unión Europea forma parte del tinglado del estado del bienestar en la Unión Europea, porque era necesaria una reconstrucción que limitara los enfrentamientos sociales, que permitiera un desarrollo de un welfare state, que tuviera un determinado marco de desarrollo que evitara las desigualdades en un grado máximo, o sea, una línea más socialdemócrata. Pero eso entra en crisis a partir de los años 70 y ya entra en un retroceso desde los años 80.
Y entonces, a partir de los años 80, lo que vemos es el ascenso de Alemania, que se come económicamente a Francia y a todos los mercados de la Unión, y entonces la Unión Europea se transforma sobre todo en una especie de mercado cautivo que tiene Alemania, que pasa la crisis de la reunificación alemana y sale muy reforzada. Y entonces la Unión Europea se va a transformar en una especie de mercado cautivo, una especie de patio trasero de Alemania, donde Alemania va a empujar para conseguir que la estructura de la Unión responda a sus intereses. Y ahí es donde entra el tema del euro, ¿no? Por ejemplo. Hombre, podría desarrollarlo más, pero... No. Sí, está claro que Alex, ¿tú cómo ves esta pertenencia de España a la Unión Europea? ¿Cómo la calificarías? Haznos un resumen, un balance de estos ya 20 y tantos años de pertenencia al euro, más de 20 años de pertenencia al euro, y muchos más de anclaje de la peseta al sistema monetario europeo, al antiguo sistema monetario europeo, que si no recuerdo mal, la última devaluación fue en 1995, con lo cual ya vamos camino de los 30 años en que tenemos ligada nuestra moneda de facto a lo que luego fue el euro. ¿Cómo harías tú? ¿Qué balance nos harías? ¿Y en qué crees que nos ha beneficiado y perjudicado? Adelante. A ver, si te parece bien, contesto a la pregunta, que no va a ser muy extensa la respuesta, y luego matizar algunas cosas que ha dicho Pedro. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Vale. Pues desgraciadamente, fíjate que el caso de España lo conozco peor que el francés, porque, por desgracia, desde que Julio Anguita criticó Maastricht allá por el 92, jamás hemos tenido lo que yo llamo eurolúcidos. Gente eurolúcida, que no es lo mismo que ser euroescéptico, porque euroescépticos son todos. Es decir, el Marine Le Pen es euroescéptica, menos un euroescéptico, Podemos lo es, Izquierda Unida lo es. Sí. Fíjate, hasta Macron puede ser considerado un euroescéptico. Entonces, claro, datos sobre España no conozco tantos. Sí puedo decir que efectivamente, y es una cosa que la quiero investigarla para la revista en la que escribo, voy a entrevistar a un economista francés que es soberanista, que se llama Charles Galois. En el caso con lo de Italia, la desindustrialización de Italia ha sido provocada por el euro. Y en el caso de Francia ha sido provocada por el euro y también por la libre circulación de capitales que se inicia con el Acta Única del año 86. ¿Puedes ampliar un poco más las causas que crees que han provocado, esa relación causa-efecto entre la pertenencia al euro y ese perjuicio económico? ¿Cómo han sido el mecanismo? Sí. Vale, pero primero contesto la pregunta y luego voy a eso. Vale. En caso de España parece ser que es diferente. Y eso Pedro lo podrá contestar mejor porque él lo ha vivido, ¿no? Me parece que la liberalización y privatización de las empresas estatales que se construyeron durante el franquismo, es decir, se puede hasta decir que puede ser de lo poco positivo que nos ha aportado el franquismo, ¿no? Es una exigencia de otras potencias, ¿no? O sea, no se produce por un fenómeno, por una pertenencia a una moneda única, sino que es una exigencia que se aplica, ¿no? Entonces, ahora tú me hablabas de países como Francia e Italia. Pues es muy simple. En Francia, antes, durante los 30 años gloriosos, e incluso en los 80, en los primeros años de Mitterrand, si un empresario quería deslocalizar una industria a otro país, lo cual implica esa industria convertirla en dinero y mover ese dinero fuera, tú tenías que pedir una autorización del Tesoro. Esto actualmente, en la China actual, es así. En China controlan los suministros de capitales. Y a veces el Tesoro público decía que sí, y a veces dice que no. Claro, desde el Acta Única de 86, que es lo que inicia en parte lo que se llama globalización, ahora la libertad de circulación de capitales es total,
Pero no, es que lo que hay que entender es que no ya dentro del mercado común, sino es también con respecto a terceros países, ¿no? Entonces, está este factor, ¿no? Y bueno, y la circulación de capitales también va en sentido inverso. Es decir, no es casualidad que hoy te encuentres a equipos de fútbol, grandes equipos de fútbol que son de propiedad catarí, de Emiratos, ¿no? De magnates chinos, ¿no? O que, bueno, pues que los chinos estén comprando hectáreas de cultivos vitícolas en Francia, ¿no? Claro, esto que antes se podía prohibir o no en función de los intereses, ya no se puede prohibir. Y luego el euro, bueno, pues el euro simplemente, ¿no? Pues que todos los países no tienen la misma competitividad. Y entonces, claro, la competitividad, por ejemplo, francesa no es la misma que la alemana. Y claro, eso antes se podía ajustar con la devaluación de la moneda. Es decir, Francia desde la liberación hasta años 80, hasta años 80 el franco se devaluaba constantemente con respecto al marco, al Deutschmark, lo cual permitía, digamos, equilibrar, ¿no? Las balanzas comerciales, ¿no? Claro, desde que existe el euro, que viene a ser una especie de marco devaluado, claro, pues las empresas italianas, francesas, no son competitivas y, por tanto, pues o entran en quiebra o simplemente lo que hacen es deslocalizar. Entonces está eso. Bueno, yo ya me he alargado bastante. Voy a añadir un par de cosas. Sí, que querías comentar algo comentar algo de lo que ha dicho Pedro. Adelante, sí. Lo que dice Pedro García Bilbao sobre, ¿cómo decirlo?, sobre los lobbies, ¿no? De cómo podríamos, el neoliberalismo, o lo que algunos llaman el globalismo, consigue penetrar en la Unión Europea a través de la cúpula, a través del Parlamento Europeo, ¿no? A través de la Comisión Europea. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que no sé si es filósofo o economista, pero bueno, el intelectual marxista italiano Domenico Moro cuenta en su libro, ¿cómo se llama su libro? La tragedia del euro, o salir del euro, no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero está editado en editorial del Viejo Topo, ¿no? Claro, es que la Unión Europea ha permitido que las burguesías nacionales puedan sortear el poder legislativo, que era un lugar donde quedaba un foco de lucha de clases, ¿no? Claro, esto es como el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, en el Señor de los Anillos dicen un anillo para dominarnos a todos. Pues ya está, pues una Comisión Europea para dominarnos a todos. Y quien domina la Comisión Europea domina a todos los países. Añadiría solamente una cosa, pero dos cosas, pero tampoco voy a extenderme mucho porque ya sería extenderme mucho. Lo que en Francia se sabe, no se sabe por la mayoría, pero por parte de los soberanistas se sabe, aunque en los años 50 tanto los comunistas como los gaullistas lo sabían perfectamente, es el papel que han jugado las redes de influencia estadounidenses en la Constitución Europea. Entonces, la Constitución Europea responde a causas endógenas y exógenas. Hay una cosa endógena que es el europeísmo, que es, es la creencia, ¿no?, de que el concepto de soberanía nacional que se establece con la Paz de Westfalia es creadora de guerras. Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial no hace más que fortalecer esa idea defendida sobre todo por Jean Monnet, el francés Jean Monnet, que según De Gaulle era un agente americano. Y entonces este detalle muchas veces es obviado e ignorado en España. Yo junto con Andrei Kononov hemos sido los únicos en España que hemos escrito en internet sobre eso. Y bueno, luego se puede desarrollar, pero De Gaulle, cuando accedió a la presidencia en 1958, y lo sabía perfectamente, que era una estrategia de dominación de Estados Unidos sobre Europa occidental. Eso él lo dice blanco sobre negro en su conferencia de prensa del 15 de mayo de 1962. Y bueno, está esto. Y luego,
el euro, el euro sí sirve a los intereses de Alemania, bueno, o por lo menos a los intereses de su doctrina económica, ¿no? Que es el ordoliberalismo, ¿no? Que para ellos el objetivo a seguir es la clase empresarial exportadora alemana, vamos, sí, básicamente. Sí, la clase empresarial exportadora alemana, que ellos tienen dos fijaciones. La una es reducir el déficit público lo máximo posible, reducir la inflación al mínimo, y hay que ser un exportador neto. Eso es la mentalidad alemana, ¿no? Entonces, para eso el euro les viene muy bien, ¿no? Para tener esa competitividad y ser, bueno, pues junto con China es el mayor exportador del mundo, ¿no? Pero entonces hay que tener en cuenta una cosa, que es que los alemanes al principio no querían el euro. Ellos no lo querían, ¿eh? De hecho, Helmut Kohl, eso puede encontrar en él, confesó: si yo hubiese sometido el euro a referéndum en Alemania, lo hubiese perdido. Entonces, actué como un dictador. Fue Mitterrand, porque los franceses siempre han sido muy idealistas, quien, cuando negoció Maastricht con Helmut Kohl, le dijo al salir de la reunión, clavé el euro, la frase fue: clavé el euro en las manos de Alemania, algo así. O clavé las manos alemanas sobre la mesa del euro. Esa fue la frase, sí. Pero claro, entonces lo que pasó es que luego el euro fue elaborado en función de las consideraciones alemanas, ¿no? Ahí podríamos entrar en el debate de si es una moneda única o moneda común. Los franceses querían una moneda única, los alemanes han conseguido que sea moneda común. En fin. Bueno, luego se puede profundizar sobre eso si interesa, pero básicamente esas eran mis puntualizaciones. Uh-huh. Pedro, tenemos, a mí me gustaría que ahora habláramos un poco de si conviene a España más el estar en estos organismos supranacionales o convendría más una posición más soberana en lo político y lógicamente también en lo económico que nos permitiera implementar otro tipo de políticas. ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque claro, para mí esto es obvio que existen unas limitaciones. Yo creo que, bueno, para cualquiera que conozca el tema, pero también muchas veces se aduce que hay unos beneficios por pertenecer a la Unión Europea y al euro. Y luego también hay que tener en cuenta que hay muchos más organismos supranacionales. Tenemos la pertenencia de España a la OTAN, el tema de las bases americanas, tenemos la pertenencia al FMI, a los tribunales internacionales de arbitraje, la pertenencia a la OMC, que nos impone también unas normas muy concretas respecto a lo que es el comercio internacional. Es decir, que pertenecemos a multitud de organismos que nos imponen unas reglas y que, por supuesto, imponen también unas limitaciones. Y detrás de todo esto hay una ideología determinada y por supuesto, quien no pertenece a estos organismos se puede aducir, y con cierta razón, que sufriría unas consecuencias importantes también. Entonces, poniendo todo en la balanza, ¿cuál es tu opinión? Adelante. Pues mi opinión es que jugar en la mesa de los grandes o en primera división, pues es muy complicado si no estás preparado para ello. O sea, el problema no es que España esté en esas estructuras, porque hay otros países que también están y, sin embargo, más o menos van defendiendo sus intereses nacionales. El problema está en que España no necesita estar apuntada a ningún sitio raro para tener problemas para poder ejercer su propia soberanía. Es decir, el problema de España es un problema previo, es un problema que no tiene Francia o que no tiene Alemania, ni siquiera Italia. Es decir, el problema es que España, de lo que procede, en la España actual, de lo que procede es de una dictadura que ocupó todo el centro del siglo XX. Y que troqueló. Un momentito, Pedro, porque yo aquí, permíteme que haga un inciso. Por y es favor. Que muchas veces se escucha decir, es que a mí hablando de este tema con diferentes personas, me ha pasado que me dicen, claro, es que nos salimos del euro, nos salimos de la Unión Europea, ¿y qué? ¿Y lo dejamos en manos de todos estos golfos? ¿El país? ¿Qué crees tú que iba a cambiar? Eso me preguntan a mí.
¿sabes? Bueno, yo lo he dicho de una manera mucho más coloquial, pero bueno. Sí, lo que pasa es que los golfos ahora, perteneciendo a todas estas estructuras, van a utilizar España como marca. Vamos a ver, mira, vamos a poner un ejemplo. Acuérdate de Iberia. Acordémonos del caso de Iberia. Iberia era la compañía estándar española de líneas aéreas, ¿de acuerdo? Era una compañía de representación, un país tiene que tener, un país de primer orden, o aspirante a primer orden, o con ínfulas de primer orden, como quieras. Tiene que tener una compañía aérea de representación, que es además, se han gastado mucho dinero público, tú has construido tu imagen y tú llevas la imagen de la España eterna, planeta adelante con tu maravillosa Iberia. Vale, estupendo. Pero en un momento determinado la globalización, las privatizaciones y todas estas cosas llevan a la privatización de la empresa, ¿no? Al troceado y privatización, ya que cuesta mucho dinero y que no es necesario y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces desarrollan una arquitectura creativa para que los sectores españoles representados en la compañía, privados, pudieran tener una cierta representación, y entonces ellos son los representantes de la marca España. España ya no es un país, no es un estado, no es nada de eso, es simplemente una marca. Y entonces los gestores de la marca a nivel español, en el ámbito español, pues son los miembros de los hijos de la burguesía local, de la oligarquía local. Y entonces estos van mundo adelante diciendo: yo soy el encargado de marca en la península ibérica, ¿no? Y entonces la compañía esta desaparece, no está controlada por el Estado, no es ya la compañía de representación, pero sin embargo ellos están ahí representando a la marca España. Es decir, el país se ve sustituido por una marca. Luego, si vienen problemas, si vienen problemas, entonces es española o deja de ser española, ¿no? Pero, como los problemas que tuvieron luego en Inglaterra, pero bueno, ese es el detalle concreto de qué pasó con Iberia. Lo que quiero decir es que España no tiene una industria poderosa, no tiene una burguesía nacional poderosa, no tiene un modelo productivo con unas bases sólidas. España no tiene los intereses asentados en su territorio tan potentes como para haber desarrollado pues una burguesía nacional que defienda sus intereses, como en Francia o como en Alemania, y que ahora tienen graves problemas en su enfrentamiento con los anglosajones, y que les ha llevado a doblar la espalda porque tienen contradicciones de clase con ellos, ¿no? Pero España, en ese sentido, lo que no tiene es soberanía política, ni estando a solas siquiera. Es decir, España tiene problemas para controlar el estrecho de Gibraltar, cuando es el único país que está en ambos lados, ¿no? O sea, tiene unas debilidades estructurales y políticas que han llevado a que estos imperialistas fracasados, que hubiera dicho Castelao, tienen básicamente su sistema de dominación volcado hacia el interior, volcado hacia los propios españoles. Por eso el nacionalismo español consiste básicamente en fastidiar a los gallegos, a los castellanos, a los que lleva fastidiando desde 1520, a los catalanes, a los vascos, a todo el mundo, ¿no? Es decir, el problema de España no es que pertenezca a la Unión Europea. El problema es que España tiene que resolver su propio problema interno, de qué demonios quieren hacer con el país, con el Estado y con las capacidades y los potenciales que tiene este Estado y este pueblo, estos pueblos que estamos aquí. Y ese es el problema. El problema es que sin necesidad de formar parte de organizaciones internacionales que limiten nuestra soberanía, nosotros lo que tenemos es graves problemas para poder ejercerla en el sentido de defender los intereses nacionales, entendiendo intereses nacionales los intereses del conjunto de la mayoría de la población y su derecho a llevar una vida digna, democrática y en libertad. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, claro, si no tenemos eso, pues métete tú además en una organización internacional donde hay intereses poderosos y donde otras fuerzas sencillamente juegan a voluntad con los intereses encontrados de las élites españolas.
pues estamos apañados, claro, ese es el problema. Pero si España tuviera realmente una fortaleza interna y una coherencia interna y otras estructuras que no tiene, pues entonces tú como un actor poderoso en la Unión Europea dices, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro, o estoy de acuerdo en esto y en lo otro. Y entonces tú te conviertes en un actor europeo. Entonces la pregunta es, ¿somos un actor europeo o estamos a lo que nos dicen? Claro, pues es que esa es una queja muy frecuente que se escucha, bueno, por lo menos en ciertos ámbitos reducidos, pero en ciertos ámbitos se escucha, y es una cosa que también he pensado yo muchas veces, ¿cómo es posible que un país que no tiene un peso relativo tan pequeño como es España tenga tan poco peso específico en las instituciones internacionales, como tiene? O sea, es una cosa bastante asombrosa. Bueno, es que vamos a ver, tú imagínate Francia, por ejemplo, si el francés fuera la segunda lengua más hablada dentro de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, trata de imaginar cómo Francia estaría negociando y administrando el peso específico que le daría algo así dentro de Estados Unidos. Entonces, en fin, si nos ponemos a analizar esto en detalle, vamos a acabar aquí deprimidísimos todos. Y yo creo que la idea básica es que las potencialidades que tiene España, que son grandes, son importantes, lo son objetivamente, no se pueden utilizar, no se pueden desarrollar porque el país está alienado de sí mismo. ¿De acuerdo? Como resultado de las últimas décadas, de las últimas muy largas décadas, ¿no? No me voy a remontar a Westfalia. Sí, en realidad es en Westfalia. 1936, básicamente. Desde el 39, yo lo diría, ¿no? Porque sí, claro. Desde el 39. Hombre, podíamos hablar de Westfalia, claro. La cosa está jodida desde Westfalia. Incluso desde que Julio César derrotó a Sertorio en Lérida, ¿no? Vale. Pero bueno, tampoco hay por qué irse tan atrás. Pero el hecho es que desde 1939 la posibilidad del desarrollo democrático y social de una España libre y dueña de sus destinos está liquidada. Fue liquidado. Y eso se trocó en que luego la dictadura compró su supervivencia vendiendo la soberanía a Estados Unidos. Eso hay que decirlo alto y claro, como ese dictador que desde la derecha se alaba tanto, que es que no tienen vergüenza en hacerlo, y lo hacen continuamente en los medios de la derecha y fuera de ellos también. Siempre que les dejan lo hacen. Cómo fue un auténtico miserable que vendió a España para garantizar su propia supervivencia personal de él y de toda la oligarquía que vivía saqueando a la población española, rodeando al dictador. O sea, fue la reacción más absoluta, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que ha dicho Alexandre, que es el tema de las redes de injerencia norteamericanas y su influencia en la Europa de los años 50, en el desarrollo de la propia Unión, etcétera. Vamos a ver, en España se produce la entrada de Estados Unidos, no solamente militar, también se produce en el terreno económico y de la patronal. Va a ser a finales de los 50, ya con los pactos. Yo fui alumno de Ullastres, del ministro, ¿no? El que firmó los pactos con Estados Unidos, y fue muy interesante escucharle a él personalmente, ¿no? Y ver su punto de vista sobre esto, y tengo buena opinión de él. Bueno, todo lo matizada que tú quieras, pero me parecía una persona que sabía de qué estaba hablando, aunque yo no estaba de acuerdo con él. Bueno, pero vamos a ver. En España, la entrada a partir del año 60, vamos a poner, de las estructuras de poder empresarial y del software, todo el software de formación de la patronal española, todo el diseño de la patronal española, la reforma de las élites industriales y financieras españolas, va a tener una enorme influencia norteamericana, porque se van a instalar en masa y van a tratar de formar ellos a las élites o a los hijos de las élites del sistema financiero y del sistema industrial español. Entonces, claro, lo primero que les sobran son un montón de cosas y necesitan otras. Eso va a ocurrir en España, pero ocurre también en la Unión Europea. En Francia en concreto, en los 50, hay una inversión enorme, gigantesca de Estados Unidos para tratar de reconducir, reestructurar, troquelar a las clases dirigentes francesas y a la clase patronal y a la clase empresarial y financiera francesa, ¿no? Eso en Francia,
con todo lo que significa Francia, y tienen un notable éxito, y van a tener un notable éxito. Lo que pasa es que, bueno, la situación interna en Francia es distinta, los tiempos son diferentes, pero Macron, ¿quién demonios es? ¿O qué significó la entrada de Sarkozy, por ejemplo? Pero bueno, ya vamos a ver, a primeros de los años 60, Francia, por ejemplo, renuncia a emitir deuda para directamente el Estado, para sufragar la actividad del Estado, las inversiones o el gasto, lo que fuera, ¿no? Es decir, y se obligan a sí mismos a hacerlo a través de la banca privada, por ejemplo. Es decir, hay una serie de transformaciones que han ido poco a poco, que han ido llevando a que el Estado democrático, o el Estado del bienestar, o el Estado que tenía o bien de la tradición republicana con un contenido social, o bien construido o ideado por los socialdemócratas, ese Estado entra en colisión con los intereses del capitalismo norteamericano de posguerra, que lo que desea es transformar y cambiar las estructuras de Europa. Entonces se ven obligados a aceptar el hecho de que el Estado social y el welfare state van a existir con fuerza en Europa, porque la situación política interna de los países es distinta. Pero en un momento determinado, poco a poco, todo el software norteamericano de influencia se va a desarrollar y se va a instalar. Entonces, eso va a tener consecuencias muy graves en el tema de la soberanía, es como algo que entra dentro de un sistema y lo acaba transformando, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme en esto, pero la Unión Europea es verdad que ha tenido ese componente, sobre todo desde la entrada de los británicos, ¿no? Entonces, eso ya acabó reforzando esas tendencias. Pero bueno, yo lo que decía es algo muy sencillo. Una cosa es la película europea. ¿Y qué pasa con la Unión? Y si la Unión es una trampa o deja de serlo. Bueno, la Unión es una trampa alemana, en el sentido de que la forma actual que tenía la Unión Europea hasta hace 5 minutos era la de ser una estructura montada según los intereses del motor industrial de la Unión, que era el capitalismo alemán. El capitalismo industrial alemán, y que ha tenido sus momentos de choque y de roce con la deriva financiera del capitalismo anglosajón. Entonces ahí había pues un choque, ¿no? Ya no era solamente el tema del capitalismo renano contra el capitalismo manchesteriano, porque en Manchester había fábricas también. No, era otra cosa. Es decir, hay un libro de primeros de los 90 que se llama Capitalismo versus Capitalismo, que es de un autor francés, Michel Albert me parece que se llama, donde esto lo analiza muy bien, las dos líneas, ¿no? La línea del capitalismo financiero respecto del capitalismo industrial. Entonces la Unión Europea ha tenido esa doble cuestión. Y luego ha supuesto primero la decadencia del modelo socialdemócrata, la sustitución por un modelo muy centrado en los intereses industriales exportadores de Alemania, que ha necesitado el euro, pero también desertizar industrialmente la periferia europea. Y entonces ahí, pues ahí han venido muchas cuestiones. Luego, cuando el sistema financiero anglosajón entra en crisis en 2008, pues entonces todo el sistema de crédito con el que se basa la Unión Europea para poder comprar los productos alemanes, pues entró en crisis. Pero la crisis viene de Estados Unidos, y entonces Alemania trata de defender sus estructuras apretando el cinturón a los europeos e imponiendo políticas de austeridad para asegurar que la banca alemana pueda cobrar los créditos y la deuda con la que los países europeos están financiando su actividad, porque una de las consecuencias de la línea seguida es que los países de la Unión dejaron de financiar su actividad con impuestos en gran medida. No es que lo dejaran al 100%, pero digamos que la opción impuestos se fue deteriorando a partir de los 80 y sobre todo empezó a financiarse con deuda. Pero esa deuda tiene al final alguien que la cobra.
¿Quién cobra la deuda? ¿Quién es el que recibe los dineros de la deuda? Bueno, los hombres de negro, ¿a quién sirven los hombres de negro? Bueno, pues al capital financiero. Entonces ese capital financiero pues tenía una parte en los anglosajones, pero también tenía una parte muy importante en la banca alemana. Entonces la banca alemana era muy partidaria de que se le pagara lo que se le debía, claro. Entonces Alemania tenía esa doble contradicción. Por un lado necesitaba fomentar el gasto y el endeudamiento de sus vasallos europeos, por un lado, pero por otro lado, cuando venían las cosas mal, tenía que asegurar también que su banca cobrara lo que se le debía, ¿no? Y eso, es decir, que las políticas de ajuste y las políticas crueles de ajuste lo que provocaban era un retraimiento también de la demanda, y eso afectaba al capital industrial alemán, ¿no? En fin, que la cosa se puede analizar desde muchos puntos de vista, ¿eh? Y no es tan sencillo como decir, es que estar en la Unión Europea nos quita soberanía, pero si nosotros ya no teníamos soberanía sin estar en la Unión Europea, por favor. Bueno, creo que ha sacado un tema muy interesante también Pedro ahora con estos problemas internos que tiene España. Alex, no, supongo que querrás comentar sobre esto y que también querrás comentar otras cosas. Adelante. Es que Pedro ha hablado de muchas cosas, la verdad que bastante interesantes, ¿no? De muchas, pero es que ¿podrías concretarme la pregunta? O sea, sobre todo, a mí me gustaría que comentaras también sobre el tema este de esos problemas internos que tiene España y que también le limitan mucho las políticas que se pueden implementar. Vale. Sí, y cómo todo eso interacciona de una forma bastante, sinérgica, por decirlo suavemente, ¿no? Sinérgica con la pertenencia también a la Unión Europea y al euro. Vale, sí. Entonces, sí, a ver, puedo coincidir en que España no tenía soberanía desde antes de entrar en el mercado común en 86 y en la Unión Europea en 92, sí. Pero claro, es que el problema es que, ¿cómo decirlo? Vamos a poner el ejemplo de otro país, ¿no? Otra vez me voy a citar a Francia. Supuestamente la señora Le Pen quiere defender más los intereses de Francia en Europa, en el concierto de las naciones, pero claro, ella quiere permanecer en la Unión Europea y entonces es que, claro, es que no podrá, es que si ganase las elecciones, que es cosa que jamás va a ocurrir, pero supongamos que las gana un día, es que no podrá implementar su programa, simplemente no podrá. Porque habrá una multitud de problemas. Es decir, primero, si desobedece, habrá sanciones. Si no quiere pagar las sanciones, entonces lo que harán en la siguiente etapa es ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, además de que cualquier ciudadano podrá ir a un juzgado diciendo, oiga, mira, es que esta persona no respeta la Constitución, simplemente, o sea, no respeta un tratado. O sea, habrá miles de problemas y entonces, bueno, pues estaría por ver si él o esa ella o cualquier otro, o sea, el señor Zemmour, por ejemplo, o el señor Mélenchon es un real disidente y convoca un referéndum para preguntar si se debe o no estar en la Unión Europea o si simplemente pues se doblega, ¿no? Syriza en Grecia, bueno, es verdad que se dice, ¿no?, que Alexis se llama Tsipras, estaba cercano a redes del señor George Soros, ¿no? Pero bueno, que en Syriza no estaba solamente Tsipras, había gente más honesta, ¿no? La que era presidenta del Parlamento y otros, ¿no? Pero bueno,
el tema es que si es que el señor Tsipras o no haya sido un traidor es irrelevante. Es que esta persona, es que yo me acuerdo, yo estaba en el Partido Comunista de España en aquella época de 2015 y me acuerdo que el periódico El Mundo Obrero publicó un titular poniendo el fin de la austeridad. Cuando Tsipras ganó, si no me recuerdo, creo que fue en febrero de 2015. No me acuerdo si fue enero o febrero, me suena que fue febrero. Claro, en la medida en que Syriza era europeísta, quería desarrollar un programa, pero manteniéndose en la Unión Europea, manteniéndose en el euro, pues no pudo hacerlo. Entonces, claro, es que es un doble problema. Vale, en el caso de España, o sea, puede que España lleve mucho tiempo sin ser un soberanista. Pero es que además, es que aunque hubiese alguien que quisiera defender más los intereses de España, liberarse de la tutela de la Unión Europea de Estados Unidos, es que no podrá hacerlo. Es que no podrá. Es imposible. Claro, es que la cuestión sería encontrar a alguien que haya estado en el establishment y que de pronto vea la luz, ¿no? Se dé cuenta de qué es esto y quiera realmente hacer algo que tampoco es que sea la revolución, ¿no? O sea, es que simplemente, bueno, pues que España sea una democracia, que sea un país soberano, donde que elabora sus propias leyes, que controla sus fronteras, que simplemente bueno, eso, ¿no? y con todo lo que implica ser una democracia, es decir, gobernar para el interés del pueblo, que ahí está, nada más y nada menos. Entonces, claro, yo no niego que efectivamente yo he leído los libros, ¿no? O sea, el de Soberanos Intervenidos, ¿no? De Garcés, Sí, se llama, ¿no? Garcés. He leído ese tipo de libros, evidentemente, de España, claro, pero por los dirigentes que hemos tenido. Si Francia ocurre igual. O sea, el pueblo francés, o sea, os lo digo, la mayoría del pueblo francés, o sea, más de un 50% de los franceses, de izquierdas y derechas, quieren, como mínimo, salir del comando militar integrado de la OTAN. ¿Qué pasa? Que tienen los políticos que tienen. En España hemos tenido los políticos que hemos tenido. Entonces está ese problema y, bueno, se ha hablado, ¿no?, del nacionalismo español que hace la puñeta a otros nacionalismos. Claro, ahí sí que puedo ser más polémico al decir cuál es mi opinión. Yo creo que si un día estuviéramos en la tesitura de, no sé, de confrontar con la Unión Europea o convocar un referéndum de salida de la Unión Europea, esos nacionalismos periféricos, vasco, catalán o gallego incluso, bueno, yo que sé, andaluz o canario, yo que sé. Claro, en la medida en que esos separatismos, su objetivo, quitando, por ejemplo, las CUP, ¿no? Pero todos los demás, su objetivo es ser una nación dentro de la familia europea, pues esos separatismos nos van a nos van a sabotear, eso es lo que van a hacer. O sea, lo que van a hacer es aliarse con el enemigo, van a ser colaboracionistas, eso es lo que van a hacer. Entonces, claro, yo creo que no se puede ser complaciente con ese tipo de separatismos, ¿no? Claro, lo que hay que demostrar es que se puede ser un patriota español sin que necesariamente estés asociado al franquismo, a la caspa, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es una tarea difícil, pero bueno, yo creo que había en la Segunda República el patriotismo jugaba un papel fundamental en el discurso de la mayoría de políticos de la época. Pedro, sabes mucho más que yo de todo eso. Yo he terminado, creo que no me equivoco, y tú también, ¿verdad, Alex? Sí, yo ya he terminado, Sí, no, pero que evidentemente... Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, o sea, el discurso del Partido Comunista de España durante la Guerra Civil, o sea, importante, durante la Guerra Civil, no antes, pero durante la Guerra Civil, el discurso de José Díaz, de Vicente Uribe, es patriota español,
E incluso si lees a Vicente Uribe es de no simpatizar en absoluto con los que en plena guerra quieren desgajar partes del territorio, claro. Bueno, Pedro, aquí llegamos, creo que hemos llegado un poco al meollo de la cuestión, ¿no? Que todas las limitaciones que tiene pues realmente nuestra estructura política, y yo añadiría también que buena parte de la sociedad no es consciente del problema real que tenemos, aunque sí que se vio hubo ahí unas esperanzas durante toda la época de la gran crisis económica, de la gran recesión, en que sí que había mensajes que parecían encaminados en ese sentido, pero realmente no se ha materializado en nada, y a día de hoy la población española tampoco parece, por lo menos por lo que se ve en las encuestas, que sea demasiado consciente de esta problemática de la que estamos hablando. No sé qué piensas a este respecto, Pedro, y por qué crees, si estás de acuerdo, por qué crees que pasa esto. Bueno, ni el conjunto de la población, ni la práctica totalidad de la clase política representada en el Parlamento. Es decir, estos son temas que saca Colectivo Burbuja, en los que habría que ir ampliando el debate precisamente y hacer opciones de economía directa y tener un debate directo sobre este tema, ¿no? Porque claro, en última instancia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues estamos diciendo que sí, que es verdad, que existe la Unión Europea y que la Unión Europea en la práctica es una especie de caballo de Troya que permite que las cosas que el capitalismo neoliberal y la globalización neoliberal pues que no podía lograr a través de los espacios nacionales, a través de las instituciones nacionales, por el tema de la lucha política y los parlamentos y todas estas cuestiones, que generaba muchos problemas. Bueno, pues había una vía mucho más directa, que era la utilización de esa estructura llamada Unión Europea para presionar y conseguir a través de la cuestión de la asistencia de la Unión y el principio de subsidiariedad, que hace que tenga preeminencia todas las directivas europeas, pues se lograba ir metiendo transformaciones. Y esas transformaciones afectaban pues a la forma en la que se hace el gasto público, a todo un marco que a la postre lo que estaba provocando era las privatizaciones, las liberalizaciones de servicios, el deterioro de lo social, y la emergencia del mercado y todo eso, ¿no? Entonces la Unión Europea se ha convertido no en ese sueño de unión republicana a nivel continental, ese espacio continental de libertad y de circulación de las personas donde podemos ser ciudadanos de cualquier país y todo eso, que estaba en la ilusión europea desde el siglo XIX, porque el europeísmo se vio desde finales del XIX como una manera de evitar los enfrentamientos bélicos, los enfrentamientos entre europeos que acababan provocando la muerte siempre de los mismos, del pueblo, de los trabajadores, del proletariado y de la gente, que eran porque hubo una época en la que existió una conciencia de clase que atravesaba fronteras nacionales, ¿no? Y entonces la existencia de una Europa. Sí, te iba a comentar yo que sí. A cuento de esto, hay un hecho histórico que yo invito a los oyentes a repasarlo, que es el asesinato de Jean Jaurès, pero bueno. Claro, lógicamente. Uh-huh. Claro. Es decir, vamos a ver, aquí en realidad, aquí lo que está pasando también es que hay un discurso que procede de la extrema derecha o de la nueva extrema derecha, que lo que dice es que lo que tenemos que volver es al nacionalismo estricto. Tenemos que volver a nuestras fronteras nacionales, aquí yo me lo guiso y me lo como hacia el interior, y entonces la Europa de la Le Pen o la Europa de la nueva extrema derecha, incluso ligada también a cierto discurso de la
reacción rusa, ¿no? De lo que pudiéramos denominar la cuarta posición, la que representa Dugin y determinados ideólogos de rusos, es que el liberalismo ha fracasado, el comunismo ha fracasado, el fascismo ha fracasado, entonces lo que tenemos que volver es hacia una cuarta posición. Entonces esa cuarta posición pues tiene distintas formulaciones. En el mundo ruso tiene una formulación que tiene que ver con su identidad ortodoxa y su pasado imperial, y en el mundo occidental pues depende del mix que haya dentro de cada país, ¿no? Entonces, en última instancia, ¿quién está en contra de eso? ¿Está el Partido Demócrata Americano, el señor Soros, las fundaciones y todo el discurso alucinado de que nos viene de allí? Pues sí, claro, lógicamente están en contra. Entonces, claro, como estar en contra de eso se puede estar en contra desde muchos puntos de vista, incluido uno racional, pues entonces pues pasan cosas. Pero el discurso de esa nueva extrema derecha en cada país, que tiene, como digo, un componente distinto, a lo que lleva a decir es que la Unión Europea es el gran peligro. Es el gran peligro porque la Unión Europea supone el fin de la soberanía. Bueno, ¿y qué proponen como alternativa? El enfeudamiento. Es decir, cada país centrado, un país homogéneo que controla sus fronteras, que tiene su ejército, su policía, que controla la inmigración, un país homogéneo donde las diferencias de clase se ven, y la lucha de clases se ve como un peligro porque rompe la unidad nacional, donde se produce el rechazo al extranjero per se, no a las consecuencias de unas malas políticas de inmigración, no, es el tema identitario, es una vuelta al tema identitario, pero un tema identitario que es diferente al tema identitario que nos propone el Partido Demócrata Americano para cargarse la izquierda tradicional. Entonces, en última instancia, estas posiciones son reaccionarias, son profundamente reaccionarias. O sea, se puede estar en contra de la Unión Europea desde la derecha más reaccionaria. Y lo que ocurre es que la derecha más reaccionaria, que está en contra de la Unión Europea, no propone nada que no sea peor todavía. Es que lo que proponen es la reacción pura y dura. Vamos, completamente, ¿no? Entonces la cuestión ¿es posible hacer políticas de izquierda y podemos tener un sistema democrático en los países de la Unión? ¿Podemos incluso imaginar una Unión Europea que tenga un componente que nos ayude a vivir mejor, que nos ayude, que genere políticas, por ejemplo, economías de escala que permitan hacer desarrollos científicos, económicos e industriales que nos permitan, por ejemplo, hacer frente a los retos que tenemos planteados? ¿Es posible luchar contra el cambio climático en un país aislado? Pues no. Es posible, es imprescindible para vencer en los desafíos que necesitamos, en la transformación de la industria, la transformación del modelo productivo y la lucha contra el cambio climático y la lucha contra un montón de problemas que tenemos. Necesitamos unidad europea. Necesitamos la unidad de los científicos, la unidad de los trabajadores, la unidad de los intelectuales, todas esas unidades de todas esas entidades que hoy están en crisis. Porque la ciencia está sometida al poder del capital. Los intelectuales están desaparecidos. Los trabajadores están divididos y alienados. Y lo único que funciona como un reloj en toda Europa son los lobbies de Bruselas y los lobbies anglosajones. Entonces la cuestión es que las únicas voces críticas que se están oyendo, porque tienen mucha fuerza parlamentaria y mucha influencia, pues es la extrema derecha antieuropea. Entonces, ¿es posible una izquierda europea que ejerza como tal? Pero si no la hay en cada país. Bueno, pero sí podría ser. Mira, hay un sociólogo alemán que trabaja en el Instituto Max Planck, que se llama Wolfgang Strenk, que es lo que Alexander ha llamado un neurolúcido. Es decir, hace un buen análisis de lo que pasa con la Unión Europea ahora y, por ejemplo, una de las cosas que plantea es que las contradicciones capitalistas que rigen la Unión
pues están llevando a un sufrimiento social muy importante, porque el deterioro del estado del bienestar es real y hay retrocesos sociales por todas partes. Y luego las políticas depredatorias de los grupos financieros o de los grupos industriales o el egoísmo de las clases dirigentes alemanas que han convertido a Europa en un corralito, etcétera, ¿no? Entonces hay sufrimiento popular. Pero ¿qué ocurre? Que la izquierda instalada a nivel europeo pues sencillamente está contaminada porque es una izquierda troquelada por su complicidad con las políticas dominantes en los últimos, no 30 gloriosos precisamente, los últimos 30, 40 años con el sistema. Y entonces es una izquierda que está completamente absorbida por el sistema. Completamente absorbida. Y entonces no tienen respuesta a ese sufrimiento popular en ascenso, porque la única manera de dar respuesta a ese sufrimiento popular, de dar una solución a ese sufrimiento que provoca el desarrollo de la agenda globalista y neoliberal, serían políticas de izquierda, pero las políticas de izquierda implican cambios estructurales, y esos cambios estructurales ellos ya no los tienen en la agenda. Entonces, por eso han ido derivando hacia la agenda identitaria del Partido Demócrata y a una evolución que a lo que nos pretende acercar es al modelo social norteamericano, abandonando un modelo social europeo de izquierda, republicano y con un contenido social. Entonces, frente a eso, ¿qué queda? ¿El discurso de la extrema derecha? Pues sí, queda el discurso de la extrema derecha, pero el discurso de la extrema derecha es más de lo mismo, es la horripilancia en estado puro. Eso no es ninguna solución, eso es el fascismo toda la vida, pero en las circunstancias actuales. Y frente a esto, ¿qué? ¿Frente a este panorama, qué? Bueno, pues ahora ha estallado lo de Ucrania, Estados Unidos se ha impuesto a Alemania y a Francia y nos llevan directamente al suicidio, ¿no? Porque toda la quimera europea se basaba en que Alemania podría mantener su modelo productivo y su corral europeo durante el periodo de transición energética, colonizándonos a todos con el hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Pues que Estados Unidos ha dicho que no, que de ninguna manera, porque eso implicaba una cierta conexión con Rusia, y entonces han decidido volar los puentes. Y entonces, en este momento, Europa se queda completamente en el aire, completamente a punto de ser sacrificada y ante un abismo delante de sí. Y entonces todo este debate que estoy intentando sintetizar, que no es fácil, pues que se ha quedado obsoleto, porque la amplitud del abismo que tenemos delante es tan grande que tenemos que sentarnos y ver exactamente qué hacemos. Sí, porque desde luego muy interesante esto que has introducido, Pedro, este planteamiento de que lo que está ocurriendo es sencillamente que los Estados Unidos han decidido que no se va a producir esa conexión entre Alemania y Rusia, o entre la Unión Europea y Rusia, que como nos has dicho que era necesario para hacer esa transición energética. ¿Y qué nos queda a partir de ahora? Porque desde luego el panorama es de lo más negro que se puede uno imaginar. Alex, llevas ya un ratito que querías intervenir. Te paso la palabra. Adelante. Vale. Voy a comentar una serie de cosas de las que ha hablado Pedro, y ahí sí que anuncio que tengo que mostrar una discrepancia bastante fuerte, ¿no? Bueno, primero quisiera empezar... Oye, tú totalmente libre, que para eso estamos aquí, que luego nos acusan, los trolls en internet nos acusan de que estamos todos de acuerdo, y eso no puede ser. O sea, muy bien. No, si todos estuvimos de acuerdo, vaya coñazo de mundo, madre. En fin, no. Es que te lo tengo apuntado ahora en el móvil en un blog de notas. Quería explicar yo por qué soy un crítico radical del europeísmo. Primero porque el europeísmo, sobre todo a partir de Maastricht, porque antes con el mercado común todavía había un marco nacional, bueno, con alguna política supranacional, pero que no era muy relevante, pero a partir de Maastricht se instaura la supranacionalidad y entonces eso ya es un atentado contra un principio que para mí es sagrado, que es el de soberanía nacional. Y fijaros que en Francia hay idiotas
conspiranoicos, ¿no? Que dicen que, bueno, en mi opinión, ¿no? Que dicen que el confinamiento de las mascarillas es un horror porque atenta contra la libertad, que es un principio, que es un absoluto, ¿no? Eso lo dice Florent Philippot, que es el antiguo número 2 de Marine Le Pen. Aprovecho para decir que ese hombre no es en absoluto de extrema derecha, pero no, la libertad no es un absoluto, perdón. La libertad siempre está condicionada, igual que la igualdad e igual que la fraternidad. En cambio, la soberanía es un absoluto. Por eso estoy en contra del europeísmo, y aparte, el europeísmo, ¿de dónde viene? En realidad parte de un poema de Víctor Hugo del siglo XIX, donde sueña con que un día Francia, Alemania, Rusia, un día estaréis hermanados y podréis traer la civilización a China y acabar con la barbarie en África, algo así, ¿no? O sea, que es el principio, es un llamamiento a la colonización del mundo, ¿no? Entonces, el europeísmo parte de la premisa de que hay países de primera y países de segunda. Y creo que es una visión, bueno, si yo fuera el presidente del gobierno español o el presidente de la República Española, yo no defendería en absoluto esta visión para el siglo XXI, ¿no? Bueno, se dice que las extremas derechas quieren una Europa donde cada uno vaya por libre, pero yo quisiera decir que si España saliese de la Unión Europea, seguiría estando en el continente europeo. ¿Y eso qué significa? Significa que seguiría habiendo cooperación y comercio con países europeos. Es decir, doy un ejemplo. España, si sale de la Unión Europea, no sale de Airbus. Tampoco sale de la Agencia Espacial Europea. Tampoco sale del Consejo de Europa. Tampoco tiene por qué salir de Schengen. Quiero decir, es que hay mucha gente que cree que Airbus fue una idea lanzada por el general de Gaulle otra vez. Airbus no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Europea. Es más, cuando de Gaulle intentó que la Constitución Europea fuera hegemonizada por Francia, y entonces le prohibía la entrada a los ingleses dentro del mercado común, él al mismo tiempo proponía a los ingleses participar en Airbus, ¿entendéis, no? Entonces es el otro punto. El cambio climático. Pues yo digo que precisamente la mejor forma de luchar contra el cambio climático es salir tú solo de la Unión Europea. Y me explico. Mira, en Francia, por ejemplo, hay un soberanista francés que también fue consejero económico de Marine Le Pen, que se llama Philippe Muir. Otra vez más, que no tiene absolutamente nada de extrema derecha, es un golista. Se ha interesado por las cuestiones ecológicas y bueno, ha escrito un libro donde explica cómo se podría hacer una transición del petróleo al hidrógeno. ¿De acuerdo? Aparte de mantener la industria nuclear, por supuesto, que en España se están destruyendo las centrales nucleares, lo cual me parece una locura. Pero él dice que los coches de hidrógeno son posibles, pero para eso hace falta una inversión. Hace falta una creación monetaria. Claro, eso implica necesariamente salir de la Unión Europea. Y el país que haga eso y muestre a la comunidad internacional que eso funciona, arrastrará a otros países. Esto es un poco como el tema de, después de la revolución bolchevique, el debate sobre el socialismo en un solo país o la revolución permanente, ¿no? Es decir, China, bueno, que China es un imperio, ¿no? Es un estado de civilización, pero China trae sin cuidado que Trump haya salido de los acuerdos de París. China está construyendo 150 centrales nucleares que no sé si van a funcionar con uranio o con torio, pero el caso es que se las está construyendo. Pues China se compromete a cumplir con sus objetivos. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si España sale de la Unión Europea o Francia, que es mi otro país, es que eso en nada les va a impedir participar en foros multilaterales para tomar medidas contra el cambio climático, ¿no? Después, no me extiendo mucho más,
yo rechazo el concepto de hoy de extrema derecha. Es decir, primero porque la extrema derecha no existe, sino que no existe en un sentido unívoco, sino que existen las extremas derechas. Es decir, Marine Le Pen no tiene absolutamente nada que ver con Vox, y a su vez Vox y Le Pen son diferentes de Fratelli Italia, que a su vez los tres son diferentes de Alternativa por Alemania. Tienen su idiosincrasia, ¿no? Pero el tema es que, mira, yo la historia del Frente Nacional la conozco muy, muy bien, me la estudio muy bien. Es un partido que en el momento de crearse, en 1972, se crea con antiguos colaboracionistas, con monárquicos y con antiguos Waffen-SS, ¿no? Claro, es que luego el partido tiene una evolución, sobre todo desde que la hija toma la presidencia en 2011. Y claro, en un momento dado pasan del neoliberalismo al estatismo, ¿no? Y claro, en las últimas presidenciales se ha visto, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que hacía la cola para votar, que había periodistas que le preguntaban, ¿y por qué votas a Le Pen? Pues porque la extrema derecha es Macron. O sea, la crisis de los chalecos amarillos, si alguien es de extrema derecha, es Macron. Y entonces le dice, pues es curioso, pues al final la candidata de derechas es la de izquierdas. Pues claro, efectivamente. La candidata de derechas es la candidata de izquierdas. Porque ella no quiere subir la jubilación, ampliar la jubilación a 65 años. Ella quiere salir de cuento militar integral a la OTAN. No quiere privatizar. Ella a España, Portugal e Italia nos llama nuestros hermanos latinos. En fin, que es como el concepto de extrema izquierda, son para mí no conceptos, es que no significa nada. Para mí la extrema derecha es el carlismo o gente de cierta región en España que creen que tienen que por una cuestión étnico-cultural creen que tienen más derechos que el resto de españoles. Eso para mí es la extrema derecha. O que deben tener un privilegio fiscal, ¿no? Hombre, para mí Vox es un partido, no diría de extrema derecha, pero sí de derecha extrema, ¿no? Sí, eso sí que ya es bastante derecha, bastante radical, ¿no? Pero del hecho de que tengamos a Vox aquí, no se deduce que Le Pen sea lo mismo o creo que Fratelli Italia sea lo mismo, que de hecho, quiero decir una cosa, ellos tampoco quieren salir de la Unión Europea y que cada uno vaya por libre, en absoluto, no. Ellos lo que defienden, si miráis sus programas, es una Europa de naciones soberanas, pero quieren que haya una Europa, una especie, o sea, lo que quieren es volver básicamente a la situación que había antes del 86, eso es lo que quieren. Y ya depende, porque por ejemplo, Vox es totalmente atlantista y Le Pen y Giorgia Meloni quieren que Rusia y Bielorrusia y Ucrania estén en esa Unión Europea, ¿no? Y a mí me parece perjudicial hablar en esos términos de que a ver, es que, por ejemplo, otro día estuve en la contracumbre de la OTAN en la que participé y estuvo Pedro García Bilbao y que dijo que la dicotomía izquierda-derecha tiene sentido. A ver, yo no digo que no exista la izquierda y que no exista la derecha, por supuesto que existe. Lo que digo es que no es la contradicción principal. Yo la contradicción es la historia entre los soberanistas y los que no lo son, ¿no? Y no sería la primera vez que se define ese concepto. Quiere decir, en Francia, durante la ocupación alemana, en 1943, se crea el Consejo Nacional de Resistencia. El Consejo Nacional de Resistencia lo preside De Gaulle, y De Gaulle ordena a Jean Moulin que lo organice en Francia, y ahí están los comunistas, los socialistas, los democristianos, los gaullistas e incluso la extrema derecha de la Cagul, que es la extrema derecha antialemana. Y pactaron un programa, el programa, ¿cómo se llama? El Programa Nacional de la Resistencia. Pues eso de nacionalización de la banca, nacionalización de los servicios públicos, libertad de prensa, todo ese tipo de cosas. Que no, o sea, que el correo postal sea privado, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque es que
yo creo que si un día hay un empuje, vamos a decirlo, nacionalista, pero nacionalismo en sentido positivo, o sea, en sentido político, no en un sentido étnico, no en un sentido alemán del Volkis, ¿vale? Nacionalismo entendido como Constitución de Cádiz, vamos, para explicarme, ¿no? No nos va a quedar más remedio que pactar con gente que no opina como nosotros sobre muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque una salida de la Unión Europea por la izquierda es que es imposible. Es imposible. No reúnes una masa social suficiente para eso. Mira, y con esto ya termino. En 2005, en el mayo de 2005, creo que fue el 29 de mayo, en Francia, los franceses votan mayoritariamente que no al proyecto de Constitución Europea, que al final nos lo impusieron igualmente, porque ahora se llama Tratado de Lisboa, ¿no? Pero lo que en su momento se llamó Constitución Europea fue rechazado por los franceses por un 55%. Pues de ese 55%, el 35% era electorado de izquierdas y otro 20%, creo, era electorado de derechas. En fin, ya no más, pero eso es lo que quería decir, que una última apunte. ¿Me oís, no? Sí, perfectamente. Vale. Un último apunte. Claro, yo es que soy medio francés y sigo de cerca la política francesa. Es que el tema es que en Francia hemos tenido el gaullismo e incluso tenemos unas condiciones antropológicas que hacen que los franceses no sean muy partidarios del todo privado, ¿vale? Eso se remonta a San Luis, Luis IX, que por cierto que era hijo de Blanca de Castilla, una española. Y además de eso tuvimos el gaullismo. Quiere decir, no existe una derecha, o sea, hay mucha derecha en Francia que no es neoliberal. ¿Vale? Que es liberal, pero al mismo tiempo es estatista. No sé si me explico, ¿no? Claro, en España tenemos el problema de que toda la derecha está completamente sometida, colonizada mentalmente por los Estados Unidos. Y por eso en España tenemos a gente como Juan Ramón Rayo y tenemos a lumpenes, youtubers lumpenes, ¿no? que defienden el anarcocapitalismo, y eso son cosas que en Francia es que no existen, o sea, es que no existe. Y no sé cómo será en otros países como Italia, Alemania, no Portugal, pero claro, tenemos ese problema en España, ¿no? Pero yo insisto, es que no vamos a salir en Unión Europea por la izquierda. Eso es imposible, o sea, es lo que creo, a mi modo de ver, Ya termino. Muy bien, pues Pedro, ya llevamos 1:20 de programa, creo que a no ser que quieras añadir algo más, podemos ir acabando, pero bueno, puedes extenderte lo que quieras, por supuesto. Bueno, tranquilos que no me voy a extender. Bueno, estamos teniendo un debate que es muy interesante, pienso, y que necesitaría ser muy matizado y habría que explicitar muchas cosas que no se han explicitado. Pero vamos a ver. Estoy completamente de acuerdo en que la mayoría de la derecha en España es completamente neoliberal, pero es por lo que he explicado. En España no existe una burguesía nacional propiamente que defienda ciertos intereses. Está completamente abierta a la globalización porque para los sectores que vencieron en el 39 acabaron cifrando su supervivencia y su control interior sobre las poblaciones españolas y sobre la finca, sobre la base de abrirse al amigo americano. Pero es que esto, Pedro, que tampoco es un hecho aislado español, como tú perfectamente sabes, se ha repetido en muchos países del mundo, en Latinoamérica. Muchos países, en todos. Bueno, pero yo estoy comparando España con su entorno. Sí, claro. Que es el que más me preocupa. Por ejemplo, podría ser muy interesante analizar exactamente qué es lo que pasa en Italia. Italia es otro ejemplo de soberanía limitada. Lo que pasa
Lo que pasa es que Italia tiene una ruptura con el fascismo, al menos legal, ¿no? Y también social en gran medida, a partir del 45, vía liberación a través de los norteamericanos y la resistencia, ¿no? Es decir, hay una fractura ahí, se tienen que romper, y entonces hay una parte de la derecha que se reconstruye sobre la derecha que había estado contra el fascismo, ¿no? Entonces eso en España no existe, Entonces el hecho aquí es que aquí la cosa oscila entre los neoliberales en distintos grados de alucinamiento mental, digamos, ¿no? En cuyas formas extremas se llega al tema del anarcocapitalismo, a la sociedad de Montepelerín, y en otros extremos se llega a las vías trevijanistas, por otro lado, y luego tienes también los partidarios del capitalismo de amiguetes, del capitalismo parasitario, caciquil, que es una mezcla entre el caciquismo de la Restauración, las prácticas mafiosas del franquismo y esa línea, ¿no? Y luego, por otro lado, el neoliberalismo globalizado, digamos, ¿no? Entonces, la derecha española en ese sentido no tiene ningún sentido nacional. O sea, no tiene ningún sentido nacional. Y el único discurso nacional que tiene es, actualmente está en manos de los que está, ¿no? De esta versión extraña y rara y alucinada de Vox, y bueno, no me extiendo más con eso. O sea, el problema de España es que es un verdadero drama la situación que tenemos, ¿no? Porque el país está por estructurarse en ese sentido, estructurarse democráticamente, ideológicamente. Entonces, la ausencia de un discurso nacional, pues es que es palmario. Es muy sencillo. Cuando se renunció a la República, se renunció a España. Y entonces, para mucha gente en España, la idea de España se corresponde con la idea grotesca que tiene la derecha. Es decir, mucha gente en el mundo soberanista o incluso en cierta izquierda considera que la única España posible es la idea grotesca que ofrece esa derecha alucinada de la que estoy hablando. ¿Por qué? Porque hubo una renuncia a la República en la transición, y entonces la única España que queda sobre el papel, pues es la cosa esta grotesca que tenemos. Y entonces eso hace que mucho independentista de aquí o de allá coincida con la derecha española en su idea de España. A unos les encanta y los otros la aborrecen. Pero es que eso no es normal. Es que eso no es normal en absoluto. Eso es un país que está completamente desquiciado. Entonces, frente a eso, hay voces minoritarias, pero que tendrían apoyo, que son las voces que plantean las cosas de otra manera. No. O sea, es posible una identidad española democrática y porque existe una tradición de lucha por las libertades desde hace mucho tiempo. Es decir, se puede reconstruir, se puede pensar una España democrática, fraterna, donde que respete los derechos de todos y de todos los pueblos y de los trabajadores, y que ocupe un lugar en el mundo. Perfectamente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que hay gente que procede de la izquierda que ha mamado la renuncia a la República, y entonces ahora descubren España. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos hacen rojipardos, ¿no? Se nos hacen rojipardos. Y entonces descubren que España es muy importante, que el nacionalismo es muy importante y la soberanía es muy importante. Vale, muy bien. ¿Y entonces qué ocurre? Pues acaban generando monstruos. El atardecer de la razón acaba generando monstruos. Dice, pues mire, está todo inventado ya, está todo inventado ya hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Entonces, el resultado es leña a la República y al proyecto republicano de una España republicana, democrática, fraterna y solidaria. Ese es el resultado. Entonces, así no vamos absolutamente a ninguna parte. Tenemos que reconstruir la idea de la República, restituir la República, y ese es el camino para conseguir un Estado que ocupe su lugar en el mundo y que nos ayude entre todos a sobrevivir.
Y esa lucha es una lucha que va a necesitar el apoyo de mucha gente. En ese sentido estoy de acuerdo con nuestro compañero, con Alexandre, incluso personas que no piensan como nosotros, pero con las que podamos coincidir. ¿Y por qué? Porque las unidades, como se forjan, es en la lucha. Y cuando se lucha contra enemigos parecidos o comunes y se vence, esa unidad es indestructible. No estoy yo aquí defendiendo la unidad como concepto puro y neto, no, estoy defendiendo el resultado de haber luchado juntos frente a enemigos comunes para conseguir cosas y deseos y objetivos que son compartidos. Entonces, cuando se vencen esas luchas, o simplemente cuando se lucha, es cuando se forjan cosas que merecen la pena. Y esa es la idea de la República Española en este momento. ¿Que está muy lejana? Pues sí, claro que está muy lejana. Pero lo que no van a hacer algunos es llevarnos al campo ni de la vieja, ni de la nueva, ni de la extrema derecha, ni de la nueva extrema derecha, ni de ninguno de los avatares de las nuevas derechas. A eso no nos van a llevar. No. Y a quienes desde posiciones de izquierda ahora están descubriendo España, bueno, pues tengo que decirles que eso está descubierto hace ya mucho tiempo. Pues yo creo que ya te despido, Pedro. Muchas gracias por tu participación, como siempre. Si nos quieres dar alguna referencia para seguirte. Me tenéis en sociologiacritica.es y en Twitter con mi nombre. Gracias, Pedro. Alex, si quieres comentar algo más antes de ir terminando. Vale, sí. Voy a empezar con otra discrepancia. Yo también, bueno, es que además Pedro me conoce porque yo he sido militante del Partido Comunista de España, marxista-leninista, que a su vez estaba en la plataforma de Acciones por la República, de cual, si no me equivoco, Pedro era el presidente. Entonces yo defendí el discurso republicanista, ¿no? Y que quede una cosa muy clara, yo soy republicano, o sea, es que solo falta, o sea, yo nací en una república, evidentemente soy republicano. Me puedo equivocar, porque solamente me pueden contestar con argumentos, pero es que fijaos que yo ahora estoy en una posición y tengo que estudiar Derecho Constitucional y es que no me parece que sea una necesidad inmediata recuperar la República. Porque, me explico, es que yo soy republicano, pero yo por motivos totalmente opuestos a lo que alegan los que hacen la manifestación del 6 de diciembre, del 14 de abril, ¿no? No porque la monarquía sea o sea, el rey tenga demasiado poder, sino porque no sirve para nada. Es decir, es un tío que sirve para, en fin, coger un boli y creo que promulga, ¿no? Y las leyes, ¿no? La promulga y rectifica, ¿no? Corregidme luego si me equivoco, ¿no? Y luego creo que tiene un papel para nombrar al candidato para ser presidente del gobierno, en fin. Pero bueno, es decir, es mucho menos poder que el presidente de la República Italiana. Que el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, él puede decir que un ministro no le gusta y que no se pone. Eso Felipe VI no puede hacerlo. Entonces, pero que conste, yo soy republicano por este motivo. Después, ahora bien, otra cosa es, si un día estuviéramos en la tesitura de salir de la Unión Europea y nuestro jefe de Estado nos trata de obstaculizar, entonces ahí sí se le corta la cabeza, por supuesto. O sea, le corta. Pero es que yo creo que sinceramente que si el rey se metiera realmente en política es que se proclamaría república al poco tiempo, sinceramente lo creo, porque sería tal la reacción social que, o sea, la animadversión contra la monarquía que al poco tiempo se proclamaría república. O sea, así es como lo veo yo, ¿no? O sea, yo creo que el problema principal es eso, no tenemos la soberanía, no podemos hacer política, no podemos. Porque las competencias han sido transferidas a Bruselas. Y Luxemburgo para lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué más quiero decir? Bueno, termino diciendo que
una cosa que no entra en los cálculos de muchos euroescépticos y eurolúcidos, es que hay que ser realistas. Bueno, primer punto. La Unión Europea terminará colapsando por 2 motivos. Porque el euro va a explotar. Tarde o temprano. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero es decir, resumo. El Banco Central Europeo querrá bajar la inflación. Luego se puede debatir sobre si realmente, Eduardo Garzón nos explica que realmente no es la creación de dinero lo que crea inflación, sino que es al revés, sino que es la inflación lo que genera creación de dinero. Eso es teoría monetaria moderna, pero el caso es que los eurotecnócratas no son defensores de teoría monetaria moderna. Entonces ellos van a tener que parar la expansión cuantitativa. Es una hipótesis. Pero claro, si ellos detienen la expansión cuantitativa, el tipo de interés la deuda soberana de Francia, de Italia, de Grecia, va a subir. O sea, Francia ha subido del 0 al 2,24. Italia ha subido al 4. Si la deuda soberana italiana sube al 4, o sea, sube del 4 al 6 o 7, tendrá que salir del euro. Y el euro es un pilar fundamental de la Unión Europea. Entonces, si se cae el euro, es posible que se caiga el resto. Ahora bien, segunda hipótesis. Puede que exista la Unión Europea sin el euro. También puede ser. Pero es que es imposible gobernar contra la voluntad de 27 pueblos ad vitam aeternam. No es posible. Entonces, con eso termino. España no será el próximo país en salir de la Unión Europea. Seamos realistas. Tenemos los políticos que tenemos, no tenemos la burguesía nacional que dice Pedro, tenemos la derecha que tenemos y tenemos la izquierda que tenemos. Otro país u otros saldrán antes. Lo que tenemos que hacer ahora es crear polos de difusión de ideas, como es, por ejemplo, Red MMT, por ejemplo, para preparar el terreno para que la gente adquiera conciencia de por qué es necesario, ¿no? Y en ese sentido, un compañero que está en la Asociación Vanguardia Española y yo vamos a abrir un canal de YouTube que se va a llamar Spexitia, donde vamos a hacer podcast y vamos a entrevistar a gente y, bueno, pues tenemos pensado en mucha gente, no descartamos traer a Juan Carlos Barba y, si lo desea, estaremos encantados de traer a Pedro García Bilbao, aunque pueda no coincidir con nuestros análisis o con parte de nuestros análisis. Así que nada más, ha sido un debate interesante y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis, a los oyentes que nos seguís a diario, al compañero Juan Martínez, que hace posibles a nivel técnico los programas. Nos despedimos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.